Hola Malú, ¿me escuchas? Malú, voy a admitir a la gente que está llegando. Hola a todos los que ya entraron. Gracias por su presencia aquí hoy. Estamos con una pequeña falla técnica en relación a los subtítulos, así que estamos viendo si podemos solucionarlo y si no, probablemente vayamos a tener que subtitular por el chat. Pero está aquí con nosotros Larisa Santiago. Ya, así que vamos a esperar unos minutitos más y empezamos. ¿Sí? No hay portuñol. Creo que sí podemos entender con un poquito de portuñol, un portugués bien divagado. Está silenciada, Larisa. Ah, bien, sí, podemos intentar un portuñol, así si quiere. Creo que sí se puede. Ah, bueno. Entonces ustedes también tienen que hablar despacito. Muy bien. Sí, sí, sí. Si quieres, Larisa, en función de, y por respeto al tiempo de todos los que están aquí, si quieres comenzamos. Sí, bueno, vamos a comenzar. Entonces voy a usar un poco de portuñol, que es una lenguaje que considero contraventora feminista también, porque sí aprendí un poco de español y castellano con las feministas, que son muchísimo pacientes. Entonces voy a presentar un poco. Soy Larisa Santiago, soy de Brasil, específicamente de Bahía, que está localizada en la región nordeste del Brasil, una región que no es tan central cuanto São Paulo o Rio de Janeiro. Entonces tenemos una especificidad de cultura, de pueblo y de otras cosas políticas.
Soy comunicadora, soy formada en comunicación con énfasis en publicidad, propaganda y con 10 años de formación y posgrado conocí el activismo en Internet y los derechos digitales. Entonces, hoy mi trabajo es con las comunicadoras negras, las mujeres que nos consideramos media o medio negros en Brasil. Y a partir de nuestras pautas, nuestros temas, temáticas, hacemos incidencia política a partir de este lugar. Entonces, es mi vivencia, mi contribución. También integro algunos movimientos en Brasil. Uno de ellos es el movimiento Me Representa, que es una organización donde trabajamos con tecnología cívica y hacemos una incidencia política por la diversidad en los parlamentos, en las cámaras legislativas de diferentes federaciones de Brasil. Y en cada año electoral nosotros trabajamos para promover y visibilizar las candidaturas diversas, las candidaturas que consideramos en Brasil minoritarias y que hacen de los derechos humanos un valor innegociable. Entonces, esta es una de las iniciativas en que trabajo. También compongo la red de ciberactivistas negras de Brasil. Las mujeres negras están organizadas. También estoy compondo la red, Comprende. sí, la red feminista afro-latinoamericana caribeña de la diáspora, de las mujeres negras. Y bien, estoy aquí para trocar, para esta charla con ustedes y cambiar los conocimientos sobre la importancia de la comunicación para incidencia política y para la ciudadanía. Es una charla que yo estoy entendiendo que tenemos más que cambiar que yo solamente hablar de mi ficción, ¿sí? Es esto. Sí, en realidad este es el espacio que permite que todos los aquí presentes conversemos contigo para saber de tu experiencia también, de algunas tips o consejos que tengas para aquellos que quieren empezar a incidir o que quieren promover cada vez mayor incidencia y participación ciudadana. Entonces, si tienes algo que nos quieras contar en esos temas de lo que tú has visto, has aprendido. Gracias. También me gustaría de agradecer la Fundación Ciudadanía Inteligente por la oportunidad de la conversación con otros compañeros de América Latina. Y sí, en Brasil tenemos aprendido muchísimas cosas con la incidencia política en la comunicación. Una cosa importante de hablar es que tal vez el sistema de comunicación en Brasil es un poco diferente en los sistemas de comunicación, tal vez, en los otros países de América Latina. Tenemos una concentración muy grande de los sistemas, las empresas de comunicación en grupos específicos de hombres blancos que son ricos, que tienen una tradición en la comunicación. Entonces, lo que nosotros hacemos está en un campo de resistencia, en un campo que tenemos pocos financiamientos, poco investimiento de recursos, sean financieros o no. Entonces, es una trampa permanecer haciendo este trabajo. Dicho esto, Dicho eso, diciendo esto, gracias compañero, tenemos que tener en cuenta que este trabajo va a encontrar algunos obstáculos, algunas dificultades. Una de ellas es
justamente por esto, por no tener recursos, es sermos escuchados, sermos olvidos, llevados en consideración. Entonces muchas veces tenemos que hablar muchísimas veces por años sobre la misma cosa. Entonces, mi trabajo en comunicación y activismo tiene 8 años y siempre, recurrentemente, tenemos que hablar de derechos fundamentales como libertad de expresión, tenemos que hablar de derecho fundamental de acceso a comunicación, de acceso a los medios, a internet, a estas necesidades que son básicas. Entonces, es que parece un trabajo que es simple, que es corriquero o que está siendo repetido por muchas veces, pero esto es el primer obstáculo. Hablar de acceso para hablar de dónde queremos llegar con la comunicación, porque queremos llegar en la punta, en los movimientos de base, las personas que están haciendo. Entonces, esto es un obstáculo. Segundo, que en este enfrentamiento, como somos grupos minorizados, como somos mujeres negras, tenemos que siempre poner en la mesa el asunto del racismo. Entonces, que si ustedes están trabajando con movimientos, con personas que tienen algunas especificidades, con pueblos, con personas indígenas, con mujeres trans, tienes que colocar estos temas en la mesa, tienes que hacer, visibilizar en la comunicación, en los trabajos de todo esto, para que esto tenga credibilidad y visibilidad. Y por fin, para hacer una incidencia política que haga legitimidad y credibilidad diante de los políticos, de las organizaciones, de todos de los organismos públicos como resistencia, tenemos que llevar en cuenta que esos lugares tienen burocracia, tienen obstáculos burocráticos, que tiene, como dice, lenguaje que no son tan accesibles y que tenemos que interpretar para nosotros, reinterpretar para nuestros compañeros de lucha, y así nos hacemos comunicar entre ellos y entre nuestros compañeros de la punta. Entonces, es un desafío estar en espacios como, por ejemplo, en Brasil, que son las coaliciones, los grupos que trabajan con escribiendo leyes y cosas que son tan duras, tan burocráticas, al mismo tiempo trocando con movimientos y traduciendo esas cosas para ellos. Entonces, que la comunicación es un medio, una herramienta para esta troca, tanto con los compañeros de movimiento, tanto cuanto para los organismos públicos. Creo que es esto. Malú tiene una pregunta en el chat que dice, ¿cuál es la importancia del movimiento de las mujeres negras en Brasil hacia una representación de su proyecto de sociedad? Gracias, Malu, compañera. Bien, las mujeres negras en Brasil somos aproximadamente el 30% de la población. Visto que el Brasil tiene una población de personas negras que son la mayoría, 54 o casi 55% de la población. Entonces somos mayoría, pero no estamos en los espacios de decisión, no estamos en las cámaras, en la representatividad legislativa, no somos las alcaldesas, no estamos en espacios de decisión de poder. Entonces, nuestro proyecto de sociedad que pasa por la comunicación, pero también la movilización, también por la
incidencia política en espacios de decisión. Todo esto significa que las mujeres negras necesitan estar en esos espacios, ya que somos la mayoría. Déjame ver de nuevo la pregunta. Entonces, como somos la mayoría, estamos también en las bases. Somos nosotras, por ejemplo, que en este momento de pandemia movilizamos la comunidad para apoyos prácticos, para distribución de alimentos, para la comunicación de la prevención contra COVID. Fomos nosotras también que mantuvimos la comunicación para que las personas estén en casa. Entonces, estamos desde las bases, desde la movilización en la comunidad hasta los movimientos un poco más acima, haciendo articulaciones y rememorando los compañeros de la importancia de oír estas personas que son la mayoría de población. Entonces, esta es la importancia del movimiento de mujeres negras y por esto nos mantenemos en lucha por tantos años. Nuestro movimiento tiene, el movimiento negro feminista hace en Brasil 30 años, pero tenemos mucho tiempo de caminada. Manuel, veo que tienes levantada la manito. Hola Larissa, ¿qué tal? Tenía dos preguntas. Una específicamente respecto a estratégicamente a dónde tenemos que dirigir los mensajes, a las organizaciones sociales y buscar esos espacios, o a la ciudadanía en general a través de medios de comunicación más bien tradicionales, o cómo ahí también juega un rol las tecnologías y las nuevas formas de comunicación, justamente para romper esa desventaja de la que tú hablas respecto a que los medios de comunicación están concentrados en pocas manos y racialmente también y de forma sexista también. Gracias por la pregunta. Depende de que tú quieras, de cuál eres tu objetivo. Entonces, en Blogueiras Negras, por ejemplo, tenemos un trabajo que es duplo. Tenemos un trabajo que es comunicar para la comunidad, para las personas que no tienen acceso a que tenemos, lo que se trata de nuestro trabajo, pero también tenemos un trabajo que es hablar con los compañeros del mundo en general sobre lo que tratan nuestros desafíos, nuestros problemas, nuestros anseios, nuestros sueños. Entonces, depende de lo que quieres. Yo creo que los movimientos sociales en América Latina tienen un desafío que es muy específico, que es que es traducir lo que entendemos de políticas públicas, de incidencia política, de cómo hablar con los políticos, cómo hablar con los espacios que hacen decisión, traducir estos mensajes para las personas de la base. Esto es el desafío, porque caso no hacemos esto, mantenemos nuestras posiciones de somos los especialistas, los expertos, tenemos todo el y no actualizamos y no informamos a los jóvenes, la persona más vieja, sobre lo que queremos, cómo queremos hacer. Entonces, estratégicamente tenemos que decir, bien, ¿cuál eres mi objetivo? Pero yo creo que tenemos un gran desafío, que es traducir las lenguajes que tenemos acceso con la incidencia política en los partidos o con los políticos en las instancias de decisiones de poder para así comunicar para las comunidades, para los otros y también tener inputs de esas personas para así
traducir para los gobiernos, etc. Es esto. Gracias, Larisa. Ahora, una pregunta. En tu experiencia, ¿cómo han podido romper, digamos, la brecha digital y la brecha educativa que puede existir también en, digamos, en las mujeres negras de Brasil? Y que también, digamos, acá en otros casos de América Latina, quizás no es tanto específicamente en términos de mujeres negras, pero puede ser en mujeres o áreas rurales, etcétera. Bien, romper la brecha es una cosa que estamos haciendo Muy, ahorita mismo. ¿Alguien habló? Bien. Es una cosa que estamos haciendo ahorita mismo porque creo que estamos intentando por los medios que tenemos hablar lo que pensamos. Entonces estamos en Zoom o en YouTube o en WhatsApp o también Facebook, en Instagram. Estamos todas intentando hacer un contenido que se haga ser visto, olvido, etc. Pero tenemos desafíos muy grandes porque estas mismas plataformas, estos mismos espacios en la Internet, que son un récord pequeño, que son una parte muy pequeña de todo lo que es la Internet. Entonces, el desafío es conversar con las personas, con nuestros compañeros de la base, que esto es una parte pequeña y que podemos cambiar lo que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero decir que el Facebook, Instagram, WhatsApp son solamente modelos económicos bien sucedidos en la Internet. Y nosotros podemos hacer otros espacios, otros hogares de cambio, de troca. Bien, en Brasil tenemos experiencias muy bien sucedidas de redes mesh, que son redes que están fuera de la Internet tradicional, que no están conectadas en la gran red mundial, pero conectan las comunidades tradicionales, los pueblos indígenas, las mujeres trans, las mujeres feministas, y estas pequeñas, y creo que también en México hay, y estas redes pequeñas, pequeñitas, son ejemplos de hogares seguros donde rompemos verdaderamente las brechas digitales. Entonces, poco a poco estamos a través de los dispositivos mayoritarios, de los hombres blancos, del Norteamérica, estamos ahí también, pero también estamos buscando hacer verdaderos hogares un poco más independientes de estos hogares. Estamos en las redes comunitarias, las redes mesh comunitarias, en los espacios un poco más aguerridos con software libres. Bien, creo que es esto. No sé si por el momento hay más gente que tenga alguna pregunta, algún tema que quiera aprovechar de posicionar. Yo tengo una duda pequeña, pero es algo que me pregunto constantemente. Dado los 6 años que nos contabas que llevabas trabajando en incidencia y activismo, ¿qué provoca o qué hace que cada día vuelvas a decir voy a continuar con esta lucha y no voy a bajar los brazos? Porque nos pasa con funcionarios municipales, que es con quienes trabajamos ahora, que encuentran estas barreras y no saben bien por qué continuar, si tiene sentido. Entonces,
Bien, pasa que con el activismo tenemos muchos desafíos, muchos problemas, mucha tristeza, pero también muchas alegrías. Entonces, mi motivación personal, pero también una motivación de grupo, es observar, escuchar los jóvenes y cómo estos jóvenes absorben y entienden las mensajes. Entonces, ahora mismo estoy muy contenta porque el activismo digital y los temas de las tecnologías para mujeres negras hasta el año pasado era un tema que no era prioritario y las mujeres negras decían, no, estamos con otras urgencias, tenemos otras cosas, estamos muriendo, los genocidios, la violencia, entonces tecnología es una cosa que no queremos. Pero la pandemia dice, no podemos nos encontrar, entonces ahora tenemos que hablar por WhatsApp, tenemos que hacer lives, tenemos que, bien. Entonces las mujeres negras dijeron, Larissa, por favor, ensina, conversa con los jóvenes, porque mis compañeras más jóvenes sí saben, entonces habla con ella y esto y aquello. Entonces, eh, algunas veces estamos esperando solamente la oportunidad de las personas encontrar una brecha, un lugar para hablar de aquello que nos interesa, de aquello que nos da gana. Y los jóvenes siempre tienen ganas, siempre, y les gustan y se interesan, y cuando y quieres un asunto nuevo, y de una manera que se empolgan y si tracemos cosas nuevas. Entonces, la juventud es un camino, es un lugar para encontrar tanto acogimiento de las palabras, de las ideas, como para encontrar aprendizajes y nuevos asuntos, nuevos temas, nuevos desafíos. Entonces, esto que me da gana, oír mis compañeras más jóvenes y, y hacer con ellas cosas que son chéveres. Buenísimo. Hay dos preguntas en el chat. Una que me llegó por privado, pero dice, en tu experiencia, ¿cómo logran que las personas participen con las autoridades si no hay confianza? ¿Cómo avanzar si no hay participación social? Esa es la primera. Bien, el Brasil es este lugar. Creo que Brasil es un ejemplo de que en el escenario mundial no tenemos mucha confianza en los políticos y nuestro presidente tampoco. Entonces es muy difícil hacer con que las personas tengan algún engajamiento en las pautas de incidencia política, pero también por la urgencia y por las cosas que ellos mismos hacen, esto hace con que las personas estén un poco más atentas. Entonces, por ejemplo, recientemente en Brasil hay una ley, una sanción del presidente que habla por la modificación del protocolo de acceso al aborto legal, que es una cosa consolidada en las leyes de Brasil y que las feministas están muy acostumbradas con el procedimiento, pero ahorita mismo el presidente dice no hay que hacer abortos legales, tiene que modificar lo protocolo. Entonces, las feministas se movilizaron, jóvenes, viejas, movilizadas, no movilizadas, mujeres que están en el campo, en la ciudad. Entonces, algunas veces el contexto va a movilizar para hacer acciones que son un poco duras, un poco burocráticas, cartas, asignaturas, conversas con legisladores, y el contexto infelizmente nos ayuda a movilizar a las personas. Entonces, nuestra conversa también tiene que ser esto. Necesitamos no dejar el contexto nos movilizar tan solamente. Tenemos
que continuar movilizadas, tenemos que continuar haciendo para que el contexto no nos pegue de sorpresa. Entonces, algunas veces esto, algunas veces el contexto va a mover y va a hacer acciones muy increíbles. Y en Brasil ahorita las mujeres están haciendo una alerta feminista muy bonito y que hay de llegar en los legisladores, pero no necesitamos llegar en esto para continuar movilizados, ¿sí? Creo que es esto. Muchas gracias. Hay otra duda aquí que dice, me gustaría saber sobre las estrategias que has tenido tú, Larisa, para convertir tus proyectos en propuestas verdaderamente participativas, en las que mujeres se involucren, modifiquen y repliquen. Y si es que llevan acciones a cabo para involucrar a niñas y adolescentes. Bien, creo que es que hablaba aquí, tiene que hacer diferencia en la vida cotidiana, tiene que ser una cosa que le da gana. Entonces, para que los proyectos sean propuestas verdaderamente participativas, las mujeres, o sea, las mujeres negras, las mujeres indígenas, los pueblos o los ciudadanos, tienen que sentir que aquello hay hacer diferencia. Entonces, por ejemplo, en nuestro último encuentro presencial en Brasil, nosotras hicimos un proyecto con la organización Article 19, ¿sí? Creo que es Article 19, que hablaba de discurso de odio. Sí, artículo. Gracias, compañero. Que hablaba de discurso de odio. Y este proyecto discutía cuál es el impacto del discurso de odio en la vida de las mujeres negras. Entonces, no estábamos proponiendo nada que era de mi cabeza para las mujeres, no. Nosotros queríamos oír, escuchar a las mujeres. ¿Qué impacta? ¿Qué hacen? Ustedes van a denunciar, ustedes paran de escribir, salen de la internet, ¿qué hacen? Entonces, y esto que era un proyecto de dos ciudades, Recife, que es donde vivo, Recife, y São Paulo, que es donde otra compañera de Blogueiras Negras vive, se cambió en un proyecto de 5 ciudades, porque las mujeres negras gostarían de hablar más presencialmente sobre cuál es el impacto del discurso de odio. Entonces, esto hace diferencia en la vida de las mujeres. Conversar sobre, traer los casos, las trampas, los desafíos. Entonces, para se convertir en propuestas participativas, tiene que hacer diferencia en la vida de las personas, sean cualquieras. Y si tenemos acciones con niñas y adolescentes, por ahora no tenemos. Teníamos un proyecto que llamaba BN Teen, que era como blogueiras negras teenagers, y que nuestra intención era alcanzar el público joven, las niñas y las mujeres más jóvenes, pero nuestro proyecto no se fue a cabo porque no tenemos tantas manos, entonces pasó. Otra pregunta dice, ¿cuáles han sido los principales problemas que han enfrentado en sus proyectos? Gracias. Bien, tenemos ahora, en el pasado tuvimos muchísimos problemas. El racismo es lo primero. Entonces, todo el día tenemos noticias, denuncias, casos, violencia que tenemos que acoger, que hablar sobre, que escribir sobre.
Y esto permanece hasta hoy. Entonces, nuestro trabajo permanece porque el racismo permanece y la denuncia, los textos, las acciones tienen que permanecer. Pero el problema de hoy en la pandemia es que tenemos muchísimo pocas personas que están dedicadas que pueden hacer nuestro trabajo de manera voluntaria. No tenemos muchos recursos financieros, tenemos poquísimos recursos financieros. Por la primera vez en nuestra tan corta vida, tenemos este año un proyecto institucional que nos ayuda a sobrevivir, pero es solamente en este año, entonces año que viene no sabemos cómo vamos a trabajar. Y esto es un desafío porque las mujeres negras no pueden vivir solamente trabajando voluntariamente con su voluntad, porque tenemos que poner comida, porque tenemos que pagar las cuentas. Entonces, esto es un gran desafío, mantener el trabajo activista, militante, sin recursos financieros, sin recursos materiales, porque las veces no tenemos computadora, no tenemos teléfono, etc. Entonces, este es un gran problema que enfrentamos para la ejecución de nuestro proyecto principal y de otros. Hay una pregunta más de Jesús Suárez, que no sé qué tan sencillo sea responder, pero dice, ¿en qué región ha sido más fácil implantar este tipo de proyectos? Y pregunta de qué región eres. Jesús, Larisa es de Latinoamérica, es de Brasil. No sé, Larisa, si tienes algo para comentarnos en relación a eso. Sí, claro, porque como el México, el Brasil es muy grande, somos casi un continente y yo vivo en nordeste de Brasil, que no es, que es muy lejos de São Paulo y Rio de Janeiro, y que económicamente, políticamente, culturalmente es muy diferente, muy diverso y que no tiene los destaques, no tiene el financiamiento, no tiene las empresas, no tiene los grandes vehículos de comunicación, no están aquí como sede principal. Entonces, el nordeste de Brasil tiene características muy específicas. Tenemos una gran población negra e indígena, tenemos personas que son mayoritariamente pobres, muchas mujeres negras, y tiene algunas características específicas. Entonces, esta región es una región eh, mucho diferente del resto del país. Y por esto hay una dificultad de implementación de proyectos acá. No por la característica de la gente o por el ambiente cultural o social o el político, pero por el entendimiento regional de algunos compañeros, de los fondos, de las fundaciones, que están muy concentrados en el centro del país y que miran nosotros como que no somos intelectualmente competentes o que no tenemos capacidad de gestar nuestros propios procesos, nuestras propuestas de mundo, nuestra visión. Es como que aquí, para el Brasil, es un campo de ejecución de proyectos y que el lugar pensante es el sur, el sudeste. Entonces, esta es nuestra dificultad de ejecutar proyectos, porque hay una disparidad de entendimiento en la región. Pero aquí me gusta muchísimo más ejecutar proyectos, hablar con las personas y estar de facto ejecutando lo que quiera. Muchas gracias. Me giro, no sé si quieren hacer su pregunta por el micrófono. Hola, ¿cómo están? Soy Fer.
Gracias por tu tiempo y por dar como, darnos toda esta información desde tu experiencia. El proyecto, y creo que muchas de las personas que están conectadas son principalmente pues tomadores de decisión o trabajan dentro de las administraciones públicas locales en municipios. Y tú entiendo muy bien la última parte que nos comentabas, como estas lógicas colonialistas y de pensamiento, ¿no? Y de forma de hacer. ¿Tú qué les darías como tips o consejos a estas personas que están aquí, como tomadores de decisión para que puedan diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que realmente sean participativas, abiertas, inclusivas, y que no lo vean más bien que estos procesos como algo negativo a sus mismos proyectos, sino como algo que suma y que el activismo es bueno para, o sea, para cualquier democracia es muy positivo y la disidencia también, pero también tener sentadas a las personas históricamente o a grupos históricamente discriminados es justicia, ¿no? Entonces, por decir, bueno, nosotros somos una organización aquí en México. Trabajamos también muchísimo con municipalidades, con sistemas estatales anticorrupción, entonces los comités de participación ciudadana, etcétera. Entonces, ¿tú qué les podrías dar como estos comentarios? Como estos consejos, más bien, perdón, gracias. Gracias, compañero, por la pregunta. Creo que en Brasil tuvimos por años del gobierno Lula un mecanismo de participación política popular que ellos los consejos. Entonces, el gobierno no solamente, no solamente hacía la participación, pero valorizaba las participaciones. Entonces, creo que en un gobierno en que había tanto tiempo de ejecución, tuvimos muchísimas conferencias nacionales de diversos temas. Por ejemplo, tuvimos conferencias nacionales de salud y población negra, conferencias nacionales de comunicación, conferencias nacionales de promoción de la igualdad racial. Entonces, la participación de la sociedad civil en los gobiernos de izquierda aquí en Brasil eran mecanismos verdaderos de participación política donde los gobiernos hacían un intento de escuchar nuestros deseos, nuestros objetivos y nuestros deseos de mudanza, de transformación. Creo que esto es una cosa que tenemos que resgatar, que los gobiernos y que nuestras organizaciones, nuestros grupos, tienen que no hacer o olvidar, escuchar, que es nos valorizamos, queremos, gustamos y tenemos ganas de hacer una participación política a través de los consejos sociales. Creo que esto es un mecanismo que para nuestros movimientos hace un poco burocrático, un poco que no es chévere, que no es... Pero tenemos que hacer esas reivindicaciones para que nuestra transformación verdaderamente llegue a los gobiernos, a las instancias de tomada de decisión de poder. Entonces, creo que estos mecanismos democráticos están cada vez más en América Latina se deshaciendo, no están tan concretos, pero tenemos que continuar luchando, continuar hablando de esto para que nuestra participación sea activamente escuchada y considerada. Sí. Gracias. Muchas gracias. Voy a estar revisando el chat por si alguien tiene alguna otra duda. Yo estaba pensando, Larisa, en si tienes algunos, pensando quizás en activistas,
aspectos de seguridad que hayas aprendido que son interesantes aplicar cuando uno está haciendo este tipo de incidencias y tratando de coordinar con autoridades que no siempre están en la misma línea, por decirlo así, que los activistas. ¿Qué se le dañó? Sí, no sé si soy solo yo o... Se quedó trabado, sí. Se le ha salido. No. Rayos. De igual manera ya estamos cerquita de el fin de la hora. Y veamos si es que se puede conectar de vuelta, ¿no? Bueno, Ujú. Sí, vamos a esperar unos últimos minutos. Bueno, había una duda que había pasado antes sobre si es que había alguna página en la cual se puedan consultar logros y proyectos. Larisa y su organización tienen una página de blogueiras negras. Voy a intentar ponerlo en el chat. Ahí volvió a conectarse. Hola. Hola, disculpe, era mi internet. Te preguntaba justo antes de que fallara la conexión, Larisa, si es que tenías algún tipo de consejos o tips en relación a la seguridad para activistas cuando están haciendo incidencia en el sector público. Bien, es una pregunta bien compleja, pero creo que hay muchísimas cosas que hablar sobre seguridad o como tenemos hablado en medio feminista, los cuidados digitales o cuidados psicosociales, físicos, etc. Bien, creo que una cosa que es importante que todos y todas y todes saiban es que tenemos que llevar en cuenta las conversas sensibles. Esta es una conversación que tenemos siempre que hablamos de seguridad, porque tenemos como activistas, como personas que hacen incidencia política, en saber diferenciar qué son conversas sensibles y qué no son conversas sensibles. O qué quiero que todos saiban y que no puedo esconder porque es parte de mi existencia y o qué creo que solo mis compañeros, solo mi grupo tiene que saber. Entonces, a partir del concepto de conversas sensibles, hacemos tal vez un proyecto, un plano de seguridad, de riesgos, bien, en fin. Otra cosa que es muy importante que todos tenemos que saber, que es que las contraseñas son las primeras camadas de seguridad. Entonces, tenemos muchas, en cuidados digitales hablamos de camadas, como una cebolla que hay. Entonces, como en seguridad también tenemos camadas para cuidar. La primerísima camada, que es la frontera entre nosotros y el mundo digital, es nuestra contraseña. Entonces tenemos que aprender como activistas a hacer contraseñas seguras, a tener contraseñas diferentes para cada dispositivo, para cada servicio. Tenemos que cambiar las contraseñas siempre, como cambiamos nuestra escoba de dientes, ¿sí? Como así cambiamos, tenemos que cambiar también nuestras señas.
y que ellas son esta primera barrera entre nuestros contenidos y el mundo exterior. Capas, sí, nuestras capas. Gracias. Entonces sí tenemos esto en nuestras mentes, nuestras cabezas, que una cosa es analizar, diferenciar los contenidos sensibles. Entonces, creo que aquí en WhatsApp no necesito hablar de eso. Voy a hacer una ligación, voy a tal vez encontrar a mi compañero. Ahora no podemos porque es pandemia, pero yo voy a hacer un telefonema, hablar así, no voy a escribir, no voy a enviar un correo. Entonces, haciendo estas diferenciaciones, tomo las medidas para hacer la comunicación. Si sé que es conversas sensibles o no sensibles. Y después las contraseñas. Cambiar contraseñas, tener contraseñas seguras, usar un repositorio seguro de contraseñas. Bien, creo que es esto. Esta es tal vez la primera conversación. Bien, no sé si alguien más tenga dudas, alguna pregunta que quiera aprovechar de hacer. Ya estamos llegando al final de la sesión. Si es que no hay nada, desde ya quiero darte muchas gracias, Larisa, por estar aquí. Siento que la conversación ha sido muy variada y muy interesante. Esto igual quedó todo grabado, así que esperamos que los contenidos sirvan a muchas personas que por distintos motivos no han podido estar aquí hoy. Así que, nada, desde Ciudadanía Inteligente, darte de verdad muchas gracias. Bien, yo agradezco el invite y también agradezco por la escucha paciente y atenta de un portuñol deficiente, porque los brasileños no hablan español, yo tampoco, pero las feministas han me enseñado muchísimo con paciencia, con escucha atenciosa, con muy cariño. Entonces, muchas gracias por la paciencia de escuchar un portuñol tan deficiente. No, muchas gracias a ti Y por la que posibilidad. sí, y me gusta muchísimo cambiar con los compañeros de América Latina porque cambiamos tan poco, hablamos tan poco, sabemos tan poco de nosotros y a mí personalmente me torna mucho feliz poder estar en las conversaciones, escuchar, trocar, cambiar. Entonces, muchísimas gracias. Cuenten conmigo para otras oportunidades y sí, estoy aquí para que necesiten. Muchas gracias. Sí. Gracias, Larisa. Sí, todos están dándote las gracias en el chat. Gracias por el portuñol. Esperábamos que no tuvieras que hacerlo, pero nos falló. Así que gracias. Nosotros también creemos que es muy rico estos espacios donde podamos conectar, porque en el fondo somos la misma región latinoamericana y tenemos los mismos problemas o muy similares y podemos aprender de nuestras experiencias. Así que eso. Muchas gracias, compañero. Gracias por la paciencia. Bueno, gracias a todos por venir. Si no hay más dudas, podemos finalizar esta sesión. Les dejé en el chat la página web de la organización de Larisa, que es blogueirasnegras.org. Así que eso. Gracias, besos, buenas noches, Chao, buenas chao. tardes. Chao. Adiós. Obrigada. 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 Bye.